Hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido, pueblos que un día estuvieron llenos de vida, de niños corriendo por las calles, de agricultores trabajando la tierra, de humo saliendo de las chimeneas en invierno, pero hoy solo queda el silencio, casas vacías, puertas que nadie abre, caminos que ya nadie recorre. Sin embargo, algunos de estos pueblos no se abandonaron únicamente por la pobreza o la falta de trabajo. Hay casos en los que los vecinos comenzaron a marcharse uno tras otro, sin dar demasiadas explicaciones, como si todos compartieran un mismo secreto, un secreto que nadie quería contar. Esta noche, en la cripta del silencio, viajaremos hasta un pequeño rincón olvidado de España, un lugar donde los habitantes aseguraban escuchar golpes en las paredes, pasos en habitaciones vacías y ruidos que parecían responder cuando alguien intentaba ignorarlos. Un lugar del que todos terminaron huyendo. Yo soy Moon y esta es la historia de La Cornudilla, el pueblo que quedó vacío y que con el paso del tiempo se convirtió en una de las leyendas rurales más inquietantes de España. Un pueblo nacido del trabajo y el aislamiento. La Cornudilla era un pequeño núcleo rural situado cerca de Requena, en la actual Comunidad Valenciana. Hoy apenas quedan ruinas, pero durante siglos fue un lugar donde varias familias vivieron y trabajaron la tierra. El origen del pueblo se remonta aproximadamente entre los siglos XVIII y XIX. En aquella época era común que pequeños grupos de familias se establecieran en zonas agrícolas alejadas de las grandes poblaciones. El objetivo era sencillo: cultivar la tierra. La Cornudilla estaba rodeada de campos, trigo, viñedos y pequeñas explotaciones agrícolas formaban parte del paisaje. El pueblo estaba compuesto por unas pocas casas construidas con piedra y materiales locales. No había grandes edificios, ni iglesias importantes, ni plazas amplias. Solo casas sencillas, corrales para animales, un horno comunal donde se hacía el pan y caminos de tierra que conectaban las viviendas. En su momento de mayor actividad, se estima que vivían allí entre 30 y 50 personas. Puede parecer muy poco, pero en aquella época era suficiente para mantener una pequeña comunidad. Todos se conocían, todos compartían los trabajos del campo y todos dependían unos de otros para sobrevivir. Durante décadas, La Cornudilla fue simplemente otro pequeño pueblo rural más, aislado, tranquilo y aparentemente normal, hasta que empezaron a ocurrir cosas que nadie esperaba. Las primeras historias aparecieron casi sin que nadie se diera cuenta. Al principio solo eran comentarios aislados. Algún vecino decía haber escuchado golpes en mitad de la noche, golpes secos, como si alguien estuviera llamando desde el interior de las paredes. Otros hablaban de pasos, pasos lentos, arrastrados, en habitaciones donde no había absolutamente nadie. En pueblos pequeños, estas cosas suelen atribuirse rápidamente a causas naturales: animales, el viento, la madera que cruje cuando cambia la temperatura. Y durante un tiempo, eso fue exactamente lo que pensaron los vecinos. Pero con el paso de los meses, comenzaron a surgir más testimonios. Y lo más inquietante es que muchos describían los mismos sonidos: golpes, arrastres, puertas que se abrían solas durante la noche. Entre todas las viviendas del pueblo, había una que empezó a destacar por encima del resto. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a llamarla la Casa de los Ruidos. Las personas que vivían allí afirmaban que los fenómenos eran constantes. Cada noche escuchaban sonidos dentro de las paredes, golpes repetidos, objetos que caían al suelo sin explicación.
En algunas ocasiones, incluso aseguraban escuchar cadenas arrastrándose. Pero lo más inquietante eran los lamentos. Un sonido bajo, casi humano, que parecía recorrer lentamente las habitaciones de la casa. Los habitantes intentaron buscar explicaciones racionales. Revisaron la estructura del edificio. Miraron si había animales escondidos. Examinaron el tejado, pero nunca encontraron nada. Y lo más perturbador de todo era que algunos testigos afirmaban que los ruidos parecían responder. Si golpeaban una pared, algo golpeaba de vuelta. Si hablaban en voz alta, los sonidos se intensificaban, como si algo estuviera escuchando. En comunidades pequeñas, el miedo puede propagarse muy rápido. Las historias comenzaron a repetirse entre vecinos. Algunos decían haber escuchado pasos en la calle durante la madrugada, aunque nadie estuviera fuera. Otros afirmaban que las puertas de sus casas se abrían lentamente durante la noche. También hubo quien dijo ver sombras moviéndose cerca de algunas viviendas abandonadas. ¿Era todo imaginación? ¿O realmente estaba ocurriendo algo extraño? Es imposible saberlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que el ambiente del pueblo comenzó a cambiar. Las noches se volvieron más silenciosas. Los vecinos evitaban salir después de cierta hora y algunas casas empezaron a quedarse vacías. A mediados del siglo XX comenzó el proceso que acabaría con el pueblo. Primero fue una familia que decidió marcharse, después otra y luego varias más. Oficialmente, las razones eran muy claras. La vida en los pueblos rurales era cada vez más difícil. No había electricidad en muchas casas, las carreteras eran malas, el acceso a servicios básicos era complicado. Además, durante aquella época ocurrió en España un fenómeno conocido como éxodo rural. Miles de personas abandonaron pequeños pueblos para buscar trabajo en ciudades más grandes. Muchos historiadores creen que esta fue la verdadera razón del abandono de la Cornudilla, pero las historias sobre los ruidos nunca desaparecieron. Incluso años después, algunos antiguos vecinos recordaban las noches inquietantes, los golpes, los lamentos y aquella sensación constante de que algo no estaba bien en aquel lugar. Con el paso de los años, las últimas familias terminaron marchándose. Las casas quedaron vacías, los campos dejaron de cultivarse, los caminos comenzaron a llenarse de maleza. Para finales de los años 50 y principios de los 60, la Cornudilla ya estaba prácticamente abandonada. Finalmente, en 1969, el lugar dejó de aparecer oficialmente como núcleo habitado. El pueblo había desaparecido, pero su historia apenas estaba empezando. Décadas después del abandono, la historia de la Cornudilla comenzó a despertar curiosidad. Investigadores de fenómenos paranormales empezaron a interesarse por el lugar. Exploradores urbanos comenzaron a visitar las ruinas y poco a poco el pueblo empezó a ganar fama. Durante los años 80 apareció mencionado en algunas publicaciones dedicadas a lugares misteriosos de España. Fue entonces cuando empezó a conocerse como uno de los llamados pueblos malditos. Algunas personas que visitaron el lugar aseguraron escuchar ruidos extraños, golpes lejanos, piedras moviéndose, incluso voces, aunque nunca se ha demostrado nada de forma científica, y muchos creen que todo se debe simplemente al viento moviéndose entre las ruinas. La Cornudilla en la actualidad. Hoy, la Cornudilla es un lugar casi olvidado. Quedan restos de casas derruidas, paredes cubiertas por vegetación y caminos que apenas se distinguen entre el campo. Cuando el viento sopla entre los muros rotos, el lugar adquiere un aspecto inquietante, como si el pueblo estuviera congelado en el tiempo, como si algo estuviera esperando. A veces, cuando cae la noche,
El silencio del lugar resulta casi opresivo, un silencio tan profundo que cualquier sonido parece fuera de lugar. Y quizá por eso, algunas personas siguen asegurando que en la Cornudilla todavía se escuchan cosas. Tal vez la Cornudilla sea simplemente otro pueblo abandonado, uno más entre los miles que desaparecieron durante el siglo XX. Pero las historias que lo rodean siguen despertando curiosidad, porque cuando un lugar queda vacío, cuando sus casas quedan abiertas al viento y cuando el silencio se instala durante décadas, las leyendas empiezan a crecer. Y algunas de esas leyendas se niegan a desaparecer. Yo soy Moon y esto ha sido La Cripta del Silencio. Si te ha gustado esta historia, puedes apoyar el canal suscribiéndote y dejando tu like. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la Cornudilla es solo un pueblo olvidado? ¿O piensas que algo extraño ocurrió realmente entre sus casas? Nos vemos en el próximo relato, cuando volvamos a abrir las puertas de la Cripta del Silencio. Buenas noches y cuidado con lo que escuchas cuando todo queda en silencio.